Buenas noches, le habla el doctor Rolando Mesa Rodríguez, profesor del curso de Derecho Constitucional Peruano. Hablaremos un poco hoy día de la jurisdicción constitucional, cómo pretenden algunos doctrinarios cambiar de nombre o incorporar nuevos nombres, ¿no? Pero iremos a ese debate doctrinario, cómo aparecen los debates doctrinarios, cómo respecto a la justicia de revisión, ¿no? Que es la judicial review, como se menciona en el derecho anglosajón. Se entiende que es una especie de control difuso, ¿no? Y cuando hablamos de control difuso es identificar correctamente cuál es la aplicación de la Constitución, cómo se debe interpretar la Constitución, las normas, la aplicabilidad de las normas, el contenido de la Constitución, cuando hay alguna institución o instituciones que no identifican correctamente el contenido de la Constitución y la forma en que pueden ejercer ellas funciones. Si es que la aplican en forma incorrecta, estarían transgrediendo pues ciertos derechos de muchas personas o muchos ciudadanos. En los países anglosajones no hay una particularidad que genere interés. ¿Por qué? Porque estos países, teniendo en cuenta su base, no es en sí el derecho constitucional en sí completo. Estos están regidos más que todo por el derecho consuetudinario, el derecho a la costumbre. Y ese derecho a la costumbre para ellos es básico, lo traen de hace siglos. Por eso Inglaterra, Israel, la India, parte también de Italia, tienen algunas costumbres que lo vienen trayendo desde hace más de siglos, muchos siglos, y que para ellos entonces no hay esa discusión de una revisión de la justicia constitucional. Pero la problemática viene para nosotros, ¿no? Sí, porque nosotros tenemos otro tipo de aplicabilidad, estamos sometidos a otra normatividad. Es el derecho positivo. Y este derecho positivo está estipulado, pues está prescrito en una constitución. Y todos los países, mayormente que no son del derecho anglosajón, siempre están regidos por una norma fundamental que se llama Constitución. Y es allí, en esa Constitución, en su aplicabilidad o en su interpretación, es donde surgen problemas. Y para cambiar o ver o revisar esos problemas, entonces le llamamos la revisión judicial. Por eso es que ahí donde surgen pues esas teorías, esas doctrinas, esas problemáticas dentro del campo de derecho constitucional, que ya toman Sieyes, Jelinek, tuvieron publicaciones ya en el siglo XIX. Se dio en esta Europa de este siglo XIX, como hemos mencionado, pero decían que ya las leyes deberían ser controladas o deberían ser clarificadas para su correcta aplicación. Oiga, pero ¿a quién se le ocurría en aquel entonces, en el siglo XIX, querer corregir una ley o decir que esta ley es anticonstitucional, si casi la mayoría eran estados monárquicos? Era un poco difícil, ¿no? Pero ya las concesiones, las ideas ya estaban haciendo. Era inconcebible entonces decir en aquella época que había que mencionar que esa ley era anticonstitucional. Pero la materia de esta sección por Jelinek era teórica, entonces de ahí Hans Kelsen, ya con su libro Justicia Constitucional, debemos tener en cuenta que Hans Kelsen ya en 1928 era un juez. Entonces él decía que era necesario
la existencia de un control de la constitucionalidad. Y decía, el Parlamento no puede hacer eso, porque el Parlamento es un poder del Estado, ¿no? Y él dice, debe existir un órgano ad hoc. Y más adelante lo llamaremos el Tribunal Constitucional. Estas ideas también se propagan en Francia, y nace pues en realidad la idea de la necesidad de crear un órgano de jurisdicción constitucional. Ya van haciendo, se va conceptuando, pero veamos, ¿no?, cómo nace la idea de Hans Kelsen, y esto se propaga por Europa y después se propagó por el mundo. Tal es así que el Perú adopta en 1939, ¿no?, que lo veremos más adelante. En América Latina, el Ecuador en 1941 consagra un tribunal de garantías constitucionales, pero solamente fue por nombre, meramente dogmático, porque nunca tuvo funciones y fue papel, ¿no? Pero la idea está ahí. Recién el Perú también consagra el Tribunal de Garantías Constitucionales en 1979 con su Carta Fundamental. Ahí agrega el contenido del Tribunal de Garantías Constitucionales. Pero el Ecuador también volvió a plenitud. ¿Cuándo funciona el Tribunal de Garantías Constitucionales, que lo adopta en 1945? Recién en su Carta de 1998. ¿Cuántos años pasaron para que realmente exista un verdadero tribunal? Casi más de 40 años. Bolivia también introduce el Tribunal Constitucional en la reforma del 94, en su carta vigente del 67, pero recién lo aplica en 1998, ¿no? Entonces el tribunal ha ido introduciéndose en diferentes países de Latinoamérica, pero siempre con las ideas doctrinarias de los europeos y trayendo el modelo de Hans Kelsen, kelseniano. Entonces diríamos, ¿esto es una verdadera disciplina? La jurisdicción constitucional. Ahora mucho la nueva disciplina llamada la justicia constitucional deriva de las ideas doctrinarias de los años 20 en Europa y luego aparece en Latinoamérica. Sin embargo, a lo largo de los debates que han existido por los grandes pensadores, que si dan jurisdicción o justicia constitucional, que al final viene a ser lo mismo, aunque el maestro Fixamudio dice que para él existen diferencias valorativas y hasta técnicas entre estas. Y a él le interesan las diferencias técnicas, dice, cuando el mismo maestro ya citado manifiesta que la existencia de la justicia constitucional es la que resuelve los problemas constitucionales. O sea, la justicia constitucional resuelve los problemas constitucionales. Es como decir, la justicia civil o la justicia ordinaria es la que resuelve los problemas de los que acuden a ver sus procesos judiciales. Y la jurisdicción constitucional viene a ser el órgano calificado y especial para resolver estos fines. ¿Quién es el Tribunal de Garantías Constitucionales? ¿Y cómo se parecería la justicia ordinaria o la justicia jurisdiccional ordinaria? Se parecería al Poder Judicial. O sea, ¿cuál es el órgano que resuelve los problemas de las partes cuando en un litigio, en un proceso judicial? El Poder Judicial. ¿Y mediante qué? Mediante la justicia ordinaria. En el campo constitucional, ¿cuál es el órgano de resolver los problemas constitucionales? El Tribunal de Garantías Constitucionales. ¿Y cuál es la justicia constitucional? Es las acciones que van las partes a buscar justicia constitucional en busca de derechos, que se cumplan sus derechos fundamentales. Entonces, como una medida de plantear estos conceptos, el maestro mexicano dice que la justicia en nuestro país es lo aplicado a un proceso constitucional. La justicia constitucional es el proceso constitucional para él, ¿no? Y que puede abocarse el propio Poder Judicial, en parte, como sucede acá, por ejemplo, cuando se interpone una acción de habeas corpus, primero se interpone ante el Poder Judicial y culmina en el Tribunal de Garantías Constitucionales. Bien, pero la jurisdicción constitucional también se reserva la estructura, cambios,
las funciones que debe tener un tribunal, y es así. Tiene que haber, pues, porque si no tampoco no se puede hacer un proceso así de por sí. Tiene que haber un procedimiento debidamente establecido, como sucede en el campo penal, en el campo civil, en el campo laboral, etc. Y es así que entonces aparecen diferentes doctrinas, pero dentro de ellas prevalece la de Fixamudio, que es la más importante, donde dice justicia constitucional y jurisdicción constitucional. La justicia es las acciones y la jurisdicción es el ente, el que administra justicia constitucional, que es el tribunal. Y el derecho jurisdiccional constitucional, el prestigioso entendido en la materia legal, que es Montero Aroca, él pretende pues cambiar el nombre de derecho procesal por el derecho jurisdiccional. Para él sería lo correcto derecho jurisdiccional constitucional. Y su postura dice que su aporte no significa que genere problemas terminológicos, sino que corresponde a adoptar estas por ser una realidad. Bueno, para él el cambiar es importante de derecho procesal a derecho jurisdiccional. Y él fundamenta su tesis pues en que dice que primero, a lo largo de la historia, la práctica forense donde se enseñaba en los tribunales con las cátedras de derecho romano era formativo, pero en las afueras había que enseñarlo de otra manera. Segundo, el paso es el procedimiento donde ya se regula con los caminos procesales, es decir, cómo debe hacerse y actuarse ante el juez. Luego, la procesal que surge a mediados del siglo XX en Alemania, entonces desarrollada posteriormente en Italia, donde se crea pues una teoría explicando el proceso civil, extendiéndose al campo del derecho penal. Entonces ahí decimos que ha habido cambios, sí, pero los nombres han sido los mismos. Entonces eso ha contribuido pues a cambiar también el derecho. No, el derecho sigue siendo el mismo, porque en lo procesal, en los cambios ha habido manifestaciones cambiarias en el fondo, pero no en el nombre. El nombre no tiene que ver nada. Y el procesalismo científico también, durante su proceso de transformación, se ha ido ampliando, ha ido cambiando, pero también el derecho procesal ha ido modificándose, pero no en el nombre, sino ha ido en su contenido, en los cambios permanentes que han contribuido para que todo ello científicamente y técnicamente vaya cambiando. Así tenemos que la lógica, por ejemplo, de Aristóteles no ha cambiado el nombre. La historia tampoco ha cambiado los hechos, ¿no? Y en cuanto al derecho, el derecho también ha sufrido transformaciones, visionando a través del tiempo, y esas transformaciones que han cambiado han ido contribuyendo solamente a cambiar los hechos, la transformación de las partes, pero más no han cambiado en cuanto a los nombres. El nombre no influye en nada. Así tenemos las variantes en Latinoamérica. Por ejemplo, Cuba introduce relevancias importantes en 1940 en su Carta Constitucional. Esa Carta Constitucional en Cuba en 1940 es importante porque crea un tribunal de garantías constitucionales y sociales. Pero esta trajo bastantes aplicaciones del derecho. Estas aplicaciones del derecho se importan de Europa, son doctrinarias, pero dura poco, solamente cae con el régimen de Batista. Y el régimen de Batista también contribuye posteriormente a cambiar los hechos, porque se vuelve un gobierno dictatorial. Posteriormente, este gobierno dictatorial también es derrocado por la revolución de Fidel Castro, y Fidel Castro también contribuye a cambiar, desaparece prácticamente las ideas constitucionales y crea un gobierno socialista. Pues bien, así tenemos también en Guatemala, se crea una corte constitucional. En nuestro país también se incorpora con la Constitución de 1979 el Tribunal de Garantías Constitucionales y se perfecciona con la Constitución de 1993. Posteriormente, también en Ecuador, su experiencia se dice que fue en 1941, pero fue meramente dogmático. Sin embargo,
Recién se incorpora en el año de 1998 el verdadero tribunal y con autonomía. Bolivia crea su tribunal constitucional en el año 94, pero recién lo incorpora en 1998. La diferencia es que en Bolivia el tribunal está sujeto al Poder Judicial. En Colombia sí tenemos antecedentes anteriores, y es importante su Corte Constitucional en Colombia porque viene a ser un contrapeso, un freno para el cumplimiento de la Constitución en ese país. Y es que equilibra las ramas de los demás derechos, como el poder político, el comportamiento entre las esferas políticas. Y eso para el cumplimiento estricto de las normas constitucionales. Entonces esta Corte sí es importante en Colombia. Este Tribunal Constitucional colombiano ejecuta una función importante en el desarrollo democrático de la nación y constituye una de las garantías importantes para el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas. Chile también crea su Tribunal Constitucional en 1970, pero fue desactivado en el 73 por el golpe de Estado de Salvador Pinochet. Posteriormente, la Constitución de 1980 lo incorpora nuevamente, aunque ahí el Tribunal Constitucional es tenue o leve y más que todo es de carácter preventivo y tiene una influencia francesa. Pues bien, por ahora hemos terminado y más adelante haremos otro tema de suma importancia para el derecho constitucional peruano. Muchas gracias.